Vamos a, vamos a explicar nuestra clase de hoy rápidamente. A ver, vamos a poder compartir. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, muy bien. Bueno, toca el curso de historia. ¿Sí? El curso de historia que tiene pues dos partes, ¿no? Historia del Perú. ¿Se me escucha bien? ¿Se me está escuchando? Sí, por favor, coméntenme cualquier cosa. Historia del Perú e historia universal, ¿no? Pues vamos a intercalar una semana con otra, ¿sí? Una semana con otra. Una semana hacemos historia del Perú y la otra semana hacemos historia universal, ¿sí? Bien, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier interrupción, siempre bienvenida, ¿no? Siempre bienvenida. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Teoría de la historia, de la garganta, la hominización, la edad de piedra y la edad de los metales. Son 4 temas en uno, ¿sí? Son 4 temas en uno. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar. Teoría de la historia. En primer lugar, la historia es una ciencia social. Bien, entonces, la ciencia, y por ejemplo, la universidad se basa en la ciencia, tiene diferentes características. Por ejemplo, una de ellas es que, pues, sea basada en la realidad. Una palabra muy importante para comprender el mundo es aquella, ¿no?, que puede ser bastante común, pero no porque sea común sea entendible, que es la realidad. ¿Sí? La realidad. Que tenga un objeto de estudio y que tenga una finalidad. ¿No? Que tenga una finalidad. Bien. ¿Cuál es la finalidad de la historia? Comprender, conocer y comprender el pasado, ¿sí? Para que el presente sea menos problemático. En palabras del gran historiador francés Marc Bloch, ¿sí?, la historia es comprender el pasado por el presente y el presente por el pasado. No es un trabalenguas, ¿no? ¿Qué significa comprender el pasado por el presente? Y cuando nosotros vemos el pasado, lo vemos con los ojos de hoy. Nuestros problemas, expectativas, sueños de hoy condicionan cómo estudiamos el pasado. Ejemplo, vivimos tiempos del empoderamiento femenino. Eso es verdad, eso es real, ¿sí? Y esto pues cambia la forma como se estudia el pasado. Se revalora el papel de la mujer. Ejemplo, pues hoy se dice, ¿no?, la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. ¿Sí? Papel de la mujer. Héroes y heroínas de la patria. Ya no solo héroes, también incluye heroínas. Y eso es porque hoy, en el presente, hay una diferencia fundamental
en el estudio del rol de la mujer. Es una preocupación del hoy, del presente, que influye en nuestro estudio del pasado. ¿Bien? Muy bien. La historia tiene dos componentes claves, fundamentales. ¿Sí? El tiempo y en el espacio. Tiempo y espacio. Si le falta uno de los dos, ya no es historia, es sueño, fantasía, alucinación, pesadilla. Pero ya no es realidad. O sea, ya no es real. ¿Sí? Ya no es real. ¿Bien? ¿Sí? Por ejemplo, la proclamación de la independencia del Perú. ¿Tiene lugar en el tiempo? Sí. 28 de julio de 1821. En el espacio, Plaza de Armas, o en esa época llamada Plaza Mayor de Lima. ¿Bien? Plaza Mayor de Lima. ¿Bien? Tu nacimiento, el nacimiento de cualquiera de ustedes, también tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. Cualquier, ¿sí? Hecho histórico tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. Si no, no es historia. Si no es sueño, pesadilla, fantasía, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? Muy bien. Para que sea ciencia y un objeto de estudio, claro que sí. Los hechos históricos. Bien, hechos históricos. El hecho. Pero para que sea hecho histórico, no basta con suceder. Tiene que tener importancia. Porque si no es importante, ya no le importa la historia, pues. A la historia no le interesa mucho cuándo se casó Francisco Bolognesi, cuándo tuvo su primer hijo, cuándo tuvo su primera borrachera. No importa eso. A la historia le importa, ¿sí?, las batallas que peleó, su muerte heroica. Eso es lo que le importa. Eso es lo que le importa. No le importa más. No le importa más. Bien. Entonces, agreguen ahí, por favor, flechita. La historia es selectiva. Bien, la historia es selectiva. Elementos, proceso y contexto. Para que suceda un hecho es porque es parte de todo un proceso más largo. Que a veces la vida humana no alcanza a verlo totalmente. ¿Sí? No alcanza a verlo totalmente. No, peor es el tiempo geográfico, el tiempo geológico. Esos son cientos de millones de años que menos ya podemos ver. Contexto. El espacio, el tiempo y la sociedad. La historia se da en el marco de la vida de las sociedades humanas. Bien. La sociedad, donde nos organizamos, donde vivimos, ¿sí?, es la base. El hombre es un ser social por naturaleza. ¿Ya?
Finalidad y utilidad. Esto es lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué es útil la historia? Para comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Bien. Pero aquí hay una palabra mágica, ¿ah? Correcto. Correcto. Pero ¿qué es lo correcto en la historia? Eso no es fácil de determinar. ¿Ya? Yo entiendo lo correcto como aquello en lo cual se busca ser lo más objetivo posible. ¿Sí? La objetividad de la historia. Bien, la objetividad de la historia. Eso hay que entenderlo por correcto. La historia, como toda ciencia, tiene que ser objetiva. Bien. Origen, bueno, la historia, como tantas otras ciencias que hoy conocemos, ¿sí? Se originan en Grecia. En Grecia. Heródoto, conocido el padre de la historia, aunque su libro, Historias, se llama, mezcla algo de leyenda, y Tucídides, ¿sí? Con su... El primer libro histórico, tal cual, Historia de la Guerra del Peloponeso, ¿sí? Historia de la Guerra del Peloponeso. Guerra entre Atenas y Esparta, ¿sí? Guerra entre Atenas y Esparta. Bien. Y ahí tú sí des cuenta, pues, los hechos sin que participen los dioses, o sea, como un producto estrictamente humano, ¿no? Como un producto estrictamente humano. Y las cosas pasan por las acciones de los hombres, no por otra razón. Sí, no por otra razón. Bien, muy bien. Tiempo histórico, dos formas. Cíclico y cronológico. Cronológico. ¿Ya? El cíclico, típico de civilizaciones agrarias, es cíclico, ¿no? Basado en los periodos del campo, ¿no? Cosecha, siembra, cosecha, siembra. ¿Sí? Típico de sociedades antiguas preindustriales. ¿Sí? Tiempo cíclico. Y el cronológico, ya, pues, tiempo más de las sociedades modernas, un tiempo más lineal, lo que no significa evolutivo, ¿no? Lo que no significa evolutivo necesariamente. O sea, evolución en el sentido de mejorar. No necesariamente significa eso. La historia no tiene una línea evolutiva. ¿Ya? Por si acaso. No sé. Por ejemplo, ahorita hay una matanza en Gaza, en Tierra Santa, y algo que pensamos que no podía pasar y sigue pasando. Bombardear hospitales, ambulancia. Eso es bárbaro, ¿no? Pensamos que eso era hechos de hace un siglo, pero sigue pasando. ¿Ves? Entonces la historia no es evolutiva. Muy bien. Ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya, listo, muy bien. El tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo
es lo que plantea el señor francés Fernando, en español Brodel, o Braudel, ¿no? En español Brodel, en francés Braudel, así como su acento francés, acento circunflejo. Bien. Dice que la historia tiene tres tiempos. El tiempo corto, o el tiempo del día a día, del momento, el tiempo medio, o el tiempo de las coyunturas, ¿sí? Y el tiempo largo, o el tiempo de las estructuras, ¿sí? O el tiempo de las estructuras. Bien. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Historia de la República del Perú, 202 años, es un tiempo larguísimo. A lo largo de esta historia de la República del Perú, que tiene 202 años, hubo muchas coyunturas: Guerra del Pacífico, Confederación Perú-Boliviana, el primer civilismo, la República Aristocrática, el segundo militarismo, el tercer militarismo. Son coyunturas: 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, la prosperidad falaz. Y esas, ¿no?, coyunturas están llenas de acontecimientos, de día a día, ¿no? La batalla de Yungay, por ejemplo, ¿no? En la época de la batalla que dio fin a la Confederación Peruano-Boliviana, por ejemplo. Bien. El combate de Angamos, donde perdemos nuestra fuerza marítima en la Guerra del Pacífico. Bien. Y así, ¿eso qué son? Tiempo corto. Acontecimientos, ¿no? Acontecimientos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, con eso terminamos esta primera diapositiva. Reitero, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ni una. Seguimos entonces. La fuente de la historia. Para que se pueda comprender la historia, tiene que haber fuentes, ¿no? Fuentes muy definidas y fuentes que sean, pues, confiables, ¿no? ¿Sí? Estos son, pues, los vestigios, las evidencias que nos permitan saber si es cierto, ¿no? Lo que se dice, lo que se afirma, ¿no? En la antigüedad las mujeres no cazaban, no eran cazadoras. Bien, y de repente pues se encuentra una tumba con una mujer con su lanza, su boleadora. ¿Qué te indica? Ah, que cazaban, pues. Que sí había en la antigüedad mujeres cazadoras. Las fuentes, las evidencias, indican lo contrario que se creía. De ahí la importancia del cuidado de las fuentes. ¿Cómo se clasifican estas fuentes? A ver, depende mucho de la tipología. Se les ha dado una tipología. La primera tipología es según la información que la compone. Digamos que es la tipología tradicional, ¿no? Es la que normalmente ha habido, ¿sí? La que normalmente ha habido. ¿Ya? Escritas, orales, materiales. Bien. Las escritas, las cartas, los libros,
Los testamentos. ¿Sí? Por ejemplo, las memorias. Es un género muy famoso, eso de las memorias, ¿no? Las memorias. Obviamente el personaje tiene que ser pues alguien famoso, significativo, para que las memorias tengan pues lectura, ¿sí? Para que las memorias tengan lectura. Las orales, típica, agreguen ahí por favor flechita, típico de las sociedades ágrafas, ¿no? Sociedades ágrafas como por ejemplo la peruana. Antiguamente, la antigua era el antiguo Perú, ¿sí? Era una sociedad ágrafa. No conocimos la escritura, ¿sí? Y toda comunicación que había era de tipo oral. Leyendas, mitos, que se transmitían pues de generación en generación, ¿sí? El, la leyenda de Manco Cápac y Maungo, el mito de Nailam, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Una sociedad como el Perú ágrafa muchísimo de sus mitos y leyendas, explican algo. El mito de Con para la cultura nazca. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa el mito de Con? Bien. Y en su momento, cuando lleguemos a cada una de esas culturas, esto lo vamos a explicar con detalle, ¿sí? El significado de cada uno de estos mitos y leyendas de la historia peruana. Porque el antiguo Perú, hasta el momento, no hay ninguna evidencia, no hay ninguna fuente que nos haga dudar siquiera, que haga generar lo que se conoce como duda razonable de que en el Perú haya habido algún tipo de escritura, más allá de alguna simbología posiblemente medianamente ideográfica, como son los quipus, ¿no? O como Larco Hoyle intentó con los payares, ¿no? En los moche, ¿no? La famosa escritura payareiforme, ¿sí? La famosa escritura payareiforme. Bien. Pero repito, no hay evidencias de eso hasta el momento. ¿Ya? Y según su relación con el pasado, esa es la otra tipología. ¿Cómo se relacionan con el pasado? Bueno, primarias y secundarias. Las primarias pues, es una foto, por ejemplo, un video de la batalla. Hoy estamos rodeados de fuentes primarias. Cualquiera puede ser un reportero de la historia. Solo basta tener una buena cámara. ¿Sí? Una buena cámara. Y las secundarias, por ejemplo, les hablé hace unos minutos de las memorias, ¿no? O sea, las memorias, ¿no? Alguien cuenta, bueno, lo que vio hace mucho tiempo, ¿no?
O Basadre, por ejemplo, que en base a las fuentes, cartas, testimonios, hacía pues una cronología. Grandes libros que escribió Jorge Basadre. Vamos a mencionarlo mucho al gran historiador tacneño Jorge Basadre Groman, ¿no? Definitivamente el más importante que tuvo la República del Perú, ¿sí? Jorge Basadre Groman, ¿sí? Y me estaba comiendo una, ¿sí? Las fuentes audiovisuales, ¿sí? En las cuales se incluyen las grabaciones, por ejemplo, ¿sí? Las grabaciones, videos. Ahora también, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿sí? Puede ser un reportero de la historia audiovisual, ¿sí? A través de tu celular. El celular es hoy una herramienta, ya no es un lujo, ¿no? Sino es una herramienta de vida, ¿no? Discúlpeme. Listo. Entonces, a las tradicionales escritas orales y materiales se agrega también las audiovisuales, ¿sí? Se agregan también las audiovisuales, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? Su diapositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, listo. Entonces, seguimos. Una pregunta. Ustedes son turno tarde, ¿no? Este es turno tarde. Solo en la tarde. No tienen ninguna clase en la mañana. No, su turno es en la tarde. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. No tienen, o sea, el curso de historia es hoy día nada más. No tienen otro día en la mañana, ¿no? Entonces nuestro curso es hoy nomás, ¿ya? Por si acaso, ¿ah? Muy bien. Porque parece que hay una confusión. Me dicen que no, que también clase en la mañana. No, no hay forma. Es turno tarde o turno mañana. Y ustedes son turno tarde, si no me equivoco. Muy bien. Listo. Entonces, otro punto. Las ciencias auxiliares. Auxiliares. Muy bien. Sin ellas no se puede comprender la historia, ¿no? La más importante es la geografía, ¿sí? La geografía. El medio. El medio, cómo influye en la historia. ¿No? Por ejemplo, Inglaterra es una isla y su condición insular ha condicionado gran parte de la historia. Muchísimo de esa historia. No ha sido un país fácil de invadir, precisamente por su condición de isla. ¿Sí? Su condición de isla. ¿Ya? En segundo lugar, la arqueología. ¿Sí? La arqueología. Es la que estudia, sobre todo, pues, las fuentes materiales, ¿no? Las que más abundan, las fuentes materiales. ¿Sí? Por ejemplo, el Perú, la costa del Perú, el país, está llena de huacas. Estoy seguro que ustedes conocen muchas de ellas, las famosas huacas. Bien. ¿Quiénes las estudian? Los arqueólogos. Sí, los arqueólogos. Uy, el Perú tendría todo para ser un país con un tremendo potencial
arqueológico. ¿Sí? Con un tremendo potencial arqueológico. Lamentablemente, pues no somos un país rico. Por eso, con todas las riquezas que hay en el Perú, tanto por estudiar, tendríamos para hacer cosas espectaculares. Bien. Luego sigue la antropología, ¿no? Estudia las expresiones culturales de los hombres, la danza, por ejemplo, la religión. ¿Saben que el Perú tiene una fuerte tradición de danza, ¿no? De danzas folclóricas, el folclore. Pero, por ejemplo, las vestimentas de las danzas folclóricas nos indican algo del pasado colonial. Es una expresión colonial. Bien. La sociología. Es una de las ciencias sociales más modernas. Sí. ¿Ya? Gus Comté la fundó la sociología. Bien. Estudia las clases sociales, por ejemplo. Hoy, antes se hablaba de tres clases, alta, media, baja. Hoy se dice no, son cinco, ya no tres. A, B, C, D, E, alta, media, emergente, pobreza, extrema pobreza. Bien. Cinco clases sociales. Bien. La mayoría de peruanos están entre C y D. Emergentes y pobres. Bien. Y eso va de la mano con la economía. La economía estudia cómo satisfacer las necesidades de las personas a través de los recursos escasos. Bien. ¿Cómo explicar, ¿no? El uso de los recursos, de los bienes, de los servicios? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Muy bien. Siempre, no se queden con la duda. Me preguntan, me preguntan. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Recuerden, nuestra clase es hasta las 4. Un menor nivel, ya no son ciencias, porque las ciencias tienen un mayor nivel. Estas son disciplinas, por si acaso, son diferentes, ¿ah? Las ciencias tienen un nivel macro, más importante. En un segundo nivel inferior están las disciplinas, ¿sí? Las disciplinas. Bien. La diplomacia, la diplomática, se estudia los documentos oficiales, los tratados, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Ancón, el Perú firmó con Chile para terminar con la Guerra del Pacífico. Bien. La numismática. A mí me encanta, yo soy un numismático casero. Estudio las monedas, las medallas. ¿Sí? ¿Sí? La numismática. Muchas, por ejemplo, de los rostros que conocemos, de los gobernantes de la antigüedad, de los emperadores romanos, por ejemplo, es por las monedas. Hay por ejemplo, una moneda de Alejandro Magno, ¿no? Los dracmas griegos. En el caso de Roma, los denarios.
las. ¿Mm? Son pues, las monedas romanas. Y ahí pues, los rostros de muchos de los gobernantes que conocemos es por eso, por las monedas. La heráldica, estudio de los escudos y los blasones. Los blasones son los elementos que hay dentro del escudo. Por ejemplo, tenemos el león, ¿no? El león es el típico símbolo inglés, ¿no? El león, los tres leones, símbolo de Gran Bretaña, Inglaterra. España, ¿no? El toro, el castillo, por Castilla, ¿sí? ¿Sí? Lima, por ejemplo, la ciudad de los reyes, tiene tres coronas. ¿Por qué? Por los reyes magos, ¿sí? Que eran tres reyes magos. Bien, por eso Lima tiene tres coronas. Pues, las tres veces coronada villa. La paleografía es la escritura antigua, ¿no? La escritura antigua. Diferente de la epigrafía, que es la escritura en monumentos, la escritura monumental. Por ejemplo, los jeroglíficos, ¿no? Que hay, ¿sí? Y la genealogía, ¿no? Estudia los linajes, los árboles familiares, ¿sí? Bueno, obviamente, les interesan las familias, ¿no? Que han sido gobernantes, familias imperiales, reales, ¿no? La familia de cada uno de nosotros no le interesa mucho a la historia. Salvo que uno de ustedes llegue a ser presidente, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí cambia todo. Ahí cambia, sí pasan a ser objeto de estudio, ¿sí? Objeto de estudio. Periodos de la historia. El hombre busca siempre el orden, ¿no? El hombre por principio antropológico busca siempre el orden. Es una característica humana, ¿no? El buscar el orden, ¿ya? La periodificación clásica de la historia es esta, ¿no? La de Christoph Keller en alemán o Christoph Cellarius, ¿sí? En latín, sí, en latín. Y bueno, como dice muy bien aquel texto, es una periodificación totalmente eurocéntrica, ¿sí? Es una periodificación eurocéntrica. Está centrado en Europa. En América del Sur, en el antiguo Perú, por ejemplo, no hubo en América, por ejemplo. Bien. Y siguiendo su división macro de prehistoria e historia, y la historia es a partir de la escritura, entonces en el antiguo Perú no hubiese habido historia, porque no se conoció la escritura. Bien, así, ¿ya? Entonces, las cuatro edades, Christoph Cellarius dividió en tres, antigua, media, moderna, y luego los historiadores franceses, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa,
¿sí? Le agregaron una más, ¿sí? La edad contemporánea, ¿sí? La edad contemporánea. Bien. Los hechos eje están ahí. La edad antigua comienza con la invención de la escritura, hace más de 5.000 años. Bien. Termina con la caída del Imperio Romano Occidental, ¿sí? Luego la Edad Moderna inicia, ¿no?, con la toma de Constantinopla, la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Bien. La verdad, un hecho trágico, ¿ah? Una ciudad tan importante para la cultura occidental, ¿no? Una ciudad que durante prácticamente 1.000 años fue el sostén de la cultura occidental, terminó siendo una sociedad oriental, una ciudad oriental. De verdad, eso sí me parece un hecho trágico eso, ¿no? Que Constantinopla, que hoy ni siquiera se llama así, esto, o se llama Estambul, ¿no? Se haya dejado de ser una ciudad occidental. Y por último, bueno, le agregaron, vuelvo a decir, la Revolución Francesa, por el impacto de esta. Bien. Eso, pero eso, repito, no fue de Cellarius, de Keller, sino eso fueron los historiadores franceses, repito, Michelet, el más importante de ellos, que se encargó de agregar una edad más. Pero pues, no todo el mundo lo hace, ¿ah? La historiografía francesa, ¿sí? La historiografía española y por ende la latinoamericana, considera estas 4 edades de la historia, ¿sí? Pero, por ejemplo, la historiografía anglosajona, norteamericana, inglesa, para ellos son 3 tiempos: antigua, media, moderna, y no le dan ese valor, ¿sí?, a la edad contemporánea, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Repito otra vez, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo, continúo entonces. ¿Sí? Listo. Segundo punto, la hominización. ¿Sí? El proceso de hominización. ¿Ya? ¿Qué es la hominización? Es el proceso por el cual de un homínido pasamos a ser un homo, un hombre. ¿Ya? ¿Cómo pasamos? Repito, de ser una especie de homínido, ¿sí?, a ser un homo. Este proceso duró por lo menos 4 millones de años. 4 millones de años, señores.
por si acaso. 4, un montón de tiempo. ¿Sí? 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 Es imposible en 4 millones de años marcar algo así. ¿Sí? Pero eso es lo que duró el proceso. ¿Ya? ¿Por qué se produce la evolución? Porque todo tiene un porqué en la vida. Factores geográficos. La falla del Rif, ¿no? Que generó una zona aislada dentro de lo que se conoce como el Cuerno de África. Y en esa parte aislada iban a evolucionar los homínidos. No, no un bosque tupido, tipo la selva amazónica, ¿no? Sino la famosa la sabana africana. Bien. ¿Qué otro factor? Y es más importante, la bipedestación, ¿no? ¿Sí? El proceso de bipedestación. De pasar de 4 a 2 patas. En ese proceso perdimos la cola, por ejemplo, ¿no? Para algunos eso fue malo, ¿no? La cola, que aunque ustedes no lo crean o no lo entiendan biológicamente, aumentaba el equilibrio en el movimiento. Al perderla, todo nuestro peso, ¿sí? Todo nuestro peso va a las rodillas, ¿sí? Va a las rodillas. Bien. Y esta marcha bípeda, la bipedestación, va de la mano pues, con la posición erguida, ¿no? Erguida. Que fue un proceso pues, de miles de años, cientos de miles de años. Imagino que por querer coger cosas de los árboles, por querer asir algo, asir, coger, ¿no? Fueron estirándose, levantándose. ¿Bien? También importante el pulgar oponible, ¿no? El pulgar oponible. No para fumar, sino también para coger. Imagínense vivir con el pulgar pegado como pato. Sería muy difícil la vida como la conocemos. Y desarrollo de la masa encefálica. En otras palabras, crecimiento del cerebro. Somos la especie que tiene el cerebro más grande. Puede haber habido especies que tienen la cabeza más grande, ¿sí? Pero ninguna especie en la historia de la Tierra ha tenido ni tendrá un cerebro más grande que el nuestro. Bien. ¿Dónde se produjo? Yo dije en África. Y de los homínidos, dos géneros, dos primos. Uno ya no existe, uno ya se extinguió, los Australopithecus, simio del sur, y el otro, que todavía existe hasta el día de hoy, el género Homo. Bien.
¿Por qué aumenta la capacidad craneana? Mucho que ver la alimentación. Muchísimo que ver la alimentación. Somos lo que comemos, aunque muchos lo olvidan. ¿Sí? Somos lo que comemos. Por eso, como ustedes pueden ver acá, miren esta evolución de los cráneos. Dientes más grandes, mandíbula más grande. Y mientras pasa el tiempo, dientes más chicos, mandíbula más chica, cráneo más grande. ¿Por qué? Porque tiene un cerebro más grande. ¿Ya? Profe, El profe, cerebro... Escucho. profe, también, si mal no me equivoco, las muelas del juicio, eh, como antes los utilizábamos para comer carne cruda y actualmente como vamos evolucionando, ahora ya simplemente son muelas del juicio que tipo molestan a la hora de que salen, Ya, eso iba a porque ya no son explicar cuando necesarias. toquemos el Homo erectus, pero bien. La forma de nuestra mandíbula tiene mucho que ver por lo que masticamos, ¿no? Al comer productos más blandos, nuestra mandíbula se reduce, incluidos los dientes. Y por eso el apéndice que tenemos es un rezago, ¿sí? De un sistema digestivo más grande, ¿sí? Así que sí, sí es correcto, sí es correcto. Bien, repito, la alimentación blanda ha moldeado la morfología de nuestro rostro, ¿sí? No lo olvides. La alimentación blanda es lo que ha moldeado nuestra morfología facial. ¿Ya? Muy bien. Piernas más alargadas, reducción de los brazos, ¿sí? Todo eso, pues, consecuencia de la marcha bípeda, ¿no? De la bipedestación, ¿sí? De la bipedestación, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien comentario su compañero. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Listo, muy bien. La familia de los homínidos, dos géneros, el Australopithecus, simio del sur, y los homos. ¿Sí? Nosotros somos descendientes de los homos, ¿no? Lucy, la famosa Lucy, sí, la famosa Lucy, ¿sí? Sí, no es nuestra abuela directa. Sí, sí, bien. Sería nuestra tía abuela, en todo caso. ¿Pero por qué famosa Lucy? Porque es la estructura ósea más antigua encontrada en mayor cantidad, en mayor, digamos, cantidad ósea. ¿Sí? No se encontró un huesito ni dos, ¿sí? Bien, encontraron bastante de ella, ¿sí? Y por eso que es famosa Lucy, ¿ya?
Pero Lucy fue un Australopithecus. Y esta especie ya se extinguió. Ya se extinguió. No queda. Es nuestro primo extinto. ¿Sí? Nosotros lo somos. Ahí está. Ellos sí son nuestros abuelos. Sí, nuestros abuelos. Hay una serie muy buena, una docuserie muy buena, que la pueden encontrar en YouTube. Se llama La Odisea de la Especie. Muchas de las ideas que yo les estoy comentando son producto de, ese, de esa docuserie, ¿sí? La Odisea de la Especie. ¿Ya? Característica de los hongos. La primera, la más importante, el tamaño del cerebro. Flechita. Mientras más moderno sea el lomo, no el lomo, mayor tamaño del cerebro. ¿Sí? Mayor tamaño del cerebro. Bien. Segunda, solo los homos hemos desarrollado la capacidad de crear instrumentos líticos, de crear herramientas. Ninguna otra especie ha podido hacer eso. ¿Sí? La posibilidad de crear herramientas. Sí. Por eso muchos le llaman el Profe, si Homo mal no faber, recuerdo, el hombre creador. Dígame, escucho. profe, si mal no recuerdo, las primeras piedras que se usaron estaban al costado de un río. Lo cual las hacía más Eh, fáciles de modificar, decirlo de forma clara, más fáciles de chancar, Ujú. eran más maleables, ¿sí? ¿Sí? Eran más maleables. Maleables en el sentido de moldeables. A eso me dan piedras de río. Por ende, eran más moldeables. ¿Ya? Muy bien. Principales especies, bueno, la primera que se le considera Homo es el habilis, ¿sí? El Homo habilis, el hombre creador, ¿sí? ¿Sí? Luego el Erectus, el hombre erguido, el primer hombre plenamente erguido, también el primero que salió de África, ¿sí? El Neandertal, del cual al parecer tampoco una línea directa, sería un primo, el Neandertal, según los estudios genéticos, solo un 7% de nosotros tiene herencia genética de Neandertal, ¿ya? Y finalmente el Sapiens, de donde venimos nosotros. ¿Ya? Ahora, esto está en constante cambio, ¿ah? Durante décadas, por ejemplo, se afirmó que Neandertal era
nuestro antepasado, pero hoy, sí, hoy como que no es algo que se pueda afirmar. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Seguimos entonces, seguimos. La edad de piedra. Bien. Esta se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ya? Paleolítico, mesolítico medio y neolítico. Bien. Paleo, antiguo, lítico, piedra. ¿Ya? Es la etapa más larga de la historia humana. Bien. Es la etapa más larga de la historia humana. Bien. En tiempos climáticos, la Tierra era más fría. Sí, la Tierra era más fría. Esta época se conoce como el Pleistoceno. ¿Sí? El Pleistoceno. En esa etapa el hombre era un ser nómade que vagaba en grupos de bandas de no más de 20. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué grupos tan pequeños? ¿Sí? ¿Por qué grupos tan pequeños? Porque no había tantos recursos. Entonces, es por eso que no podía haber grupos tan grandes. ¿Sí? No había forma de conseguir alimento para tanta gente. Bien, esa es la razón. Y era un ser, pues, depredador, ¿no? Sí. Es decir, todavía no podía producir. Todavía era un ser parásito. ¿Sí? Todavía era un ser que dependía de otro. Por ende, solo subsistía. Bien. Con la aparición de las herramientas, ¿sí?
ya el hombre empezó a poder alimentarse mejor. Y vuelvo a repetir, ¿no? La alimentación es la clave, ¿sí? En todo. La alimentación es la clave. Etapas: paleolítico inferior, medio y superior. En el inferior es la época del Homo habilis, pues, ¿no? Del Homo habilis. Ya era bípedo, pero no estaba totalmente erguido, ¿sí? Y a él es quien debemos la primera, las primeras herramientas. Bien. Al habilis. Él es el primer creador. Él es el primer creador de nuestra historia. Bien. Y acá es justo el que tu compañero justo comentaba, ¿no? Sí. El Homo erectus, ¿sí? El Homo erectus. El primero que sale de Europa, primero que controla el fuego y con el control del fuego puede preparar alimentos, ¿sí? Y en la preparación de alimentos es donde puede empezar a comer comida blanda, comida más suave, ¿sí? Comida más suave. Bien. Y eso modificó, repito, nuestra morfología del rostro. ¿Ya? Nuestra morfología del rostro. El medio, ahí surge pues el hombre de Neandertal, que va a tener varias características importantes que lo hacen único. La primera es el primer ser humano que entierra. Aparece en los primeros entierros. Es decir, ya no se los come a los muertos, sino los entierra. ¿Ya? Y esto te indica algo, ¿no? O sea, que ya, ¿por qué los entierra? ¿Por qué conservar los cuerpos en algún lugar? Te indica un mayor nivel de conciencia, ¿sí? Te indica un mayor nivel de conciencia. La idea de grupo. Y por lo general, se entierra a la persona con instrumentos, ¿sí? Con instrumentos que usaba en vida. ¿Mm?
Y además, es el primero del cual se tiene nociones de que aparece un lenguaje articulado. O sea, que puede articular frases. ¿Sí? Que puede articular frases. Bien. ¿Por qué lo hizo? Principalmente para poder cazar. ¿Sí? Para poder cazar. ¿Sí? La cacería. En grupo era mejor, era más fácil y para eso necesitabas comunicarte. Surge producto de una necesidad. ¿Sí? Producto de una necesidad. Finalmente, el Paleolítico Superior, y acá aparece el Homo sapiens, ¿no? Es el primero que llegó a todas las partes del mundo. América, Oceanía. Arte parietal, las pinturas rupestres. Arte mobiliar, los muebles. El poder mover. Algo que se pueda mover. Por ejemplo, la famosa Venus de Willendorf, esta mujer exuberante, ¿sí? Una mezcla de Monique Pardo con sus ideas, ¿sí? Bueno, asociado con la fertilidad, ¿sí? Asociado con la fertilidad, ¿ya? La mujer siempre ha sido habilitada, asociada con la fertilidad, ¿ya? El mesolítico es el tránsito, ¿no? Donde la Tierra empieza a calentar. Tránsito del Pleistoceno al Holoceno. La Tierra empieza a calentar. Y el hombre comienza a establecerse por más tiempo en un lugar. ¿Sí? Con más tiempo en un lugar. Bien. Aparecen los clanes, grupos mucho más grandes que las bandas. Y aparece la horticultura, ¿no? O sea, horticultura, jardinería, ¿sí? Un cultivo a muy pequeña escala. Se empiezan a domesticar los animales, perdón, y aparecen los microlitos, las puntas, los arpones, que permiten una mayor cacería de peces. Y el pescado tiene omega 3, y eso es bueno para el desarrollo del cerebro. Bien. Por último, el neolítico, lo que Gordon Chiple llama la revolución neolítica. ¿Sí? La revolución neolítica. ¿Ya? Aquí el hombre comienza a ser un ser sedentario. Y van a aparecer las primeras ciudades, entendiendo una ciudad, pues no más de 500 casas, ¿no? 1000 personas, 1500 personas. Eso es lo que se conoce como las primeras, pues, ciudades. ¿Bien? Aparecen las tribus, ¿sí? Aparecen las tribus. Y además aparece la especialización en el trabajo. Ya no todos podemos hacer lo mismo. Hay gente que siembra, hay gente que cría animales,
hay gente que hace cerámica, ya no es especializado. ¿Sí? Muy bien. ¿No? Ya no hay una alta especialización. ¿Ya? Muy bien. Importante, aparece la propiedad privada. Aparece, esto es mío. Deja de ser colectivo. ¿Bien? Deja de ser colectivo. Y van a aparecer con la propiedad privada, van a aparecer los grupos sociales. Gente que tiene mucho, gente que tiene poco y gente que no tiene nada. ¿Mm? Esa es la verdad. ¿Sí? La primera forma de arquitectura gigantesca, ¿no? La arquitectura megalítica, mega, gigante, piedras gigantes, ¿no? Los dólmenes, los cromlech, que bueno, no está claro qué servían, al parecer tenían que ver con un culto al sol, ¿sí? Y los menhires, piedras así, de forma echada, ¿sí? ¿Por qué esto tan grande, ¿no? Yo creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? De una predilección hacia lo gigante, ¿sí? Una predilección hacia lo gigante. La revolución neolítica. ¿Por qué es importante? Porque el hombre pasó a ser un ser productivo, ¿sí? Pasó a ser un ser productivo, ¿ya? Productivo. ¿Quién le dio ese nombre? Gordon Chittle. El hombre empieza a producir. Ya no es un parásito, ya no depende de lo que encuentra. Él mismo, sí, es capaz de producir, ¿sí? Pues se aparece la producción. Y al haber producción, se produce más de lo que se consume, agreguen ahí flechita, ese exceso se le llama los excedentes productivos, que se pueden intercambiar. Aparece el comercio. Y la primera forma de comercio va a ser el trueque. ¿Sí? Va a ser el trueque. ¿Ya? ¿Por qué también es importante la revolución neolítica? Porque el hombre se vuelve sedentario. Y al ser sedentario, pues puede, ¿no? Establecer sus propias cosas, su propia casa, ¿sí? Aparecen las primeras aldeas y con el tiempo las primeras ciudades. Miren, esto es lo que se conoce como multifocal o pluridifusionista. Es decir, la revolución neolítica no es que de un lugar se expandió a otro, ¿no? Sino que se desarrolló en diferentes lugares sin conexión entre sí, ¿sí? Sin conexión entre sí. Bien.
Ahí está el Perú. Bueno, ahora se llama Perú. En esa época, pues, los Andes centrales. ¿Mm? Los Andes centrales fue un escenario en la cual se da la revolución neolítica. ¿Sí? Esta se da en los Andes centrales, junto con Mesoamérica, lo que ahora es México. Pero la primera zona donde se produce la revolución neolítica, y eso no hay duda hasta el día de hoy, salvo que mañana se descubra algo, muy difícil, pero no imposible, es el creciente fértil, ¿no? La zona cercana a Mesopotamia. ¿Sí? La zona cercana a Mesopotamia, ¿sí? Es ahí donde surgiría la primera evidencia de agricultura y ganadería. Bien, ya. ¿Preguntas? No, profesor, todo claro. Muy bien, Todo claro, profesor. muy bien, muy bien. Y generó un aumento de la población, ¿no? Eso generó un aumento de la población. Ya para terminar, la edad de los metales. Frente a la piedra, ¿no? Frente a la piedra, van a aparecer los metales. Pesan mucho menos, son más moldeables y por ende se pueden dar múltiples formas y eso va a transformar la vida humana. ¿Ya? Edad del cobre, por ejemplo. El primer metal que se utiliza. Principalmente de adornos, ¿no? Asociado al lujo de la clase dominante. Bien. Pero con el bronce, que es el cobre fortalecido con estaño, ¿sí? Es donde se puede, ¿no?, trabajar mejor. ¿Ya? Con el bronce aparece la rueda, aparecen las armas, se masifica la guerra por el control de los recursos. Y ahí sí, lo que llaman revolución urbana, flechita, control del campo por la ciudad. La ciudad domina al campo. ¿Sí? La ciudad domina al campo. Hasta el día de hoy. En un proceso
irreversible. ¿Sí? En un proceso irreversible. Y con eso va a aparecer el Estado. Y la primera forma de gobierno de los estados va a ser el Estado teocrático. Gobierno de sacerdotes. Teo significa Dios, o sea, pero obviamente Dios no gobierna. Quien gobierna son los sacerdotes, entre comillas, en su nombre. ¿Sí? Luego llegarían los estados militaristas, basado en la guerra para obtener mano de obra esclava. Y van a ser los primeros estados expansionistas. Los primeros a quienes podemos denominar imperio, ¿no? Ya vamos a ver de eso en otra clase. ¿Ya? Y en la edad de bronce, recuerden, va a aparecer la escritura. ¿Sí? Va a aparecer la escritura. ¿Qué tipo de escritura? La escritura ideográfica. Es decir, los signos representan ideas. Ejemplo, la escritura cuneiforme, ¿no? La escritura jeroglífica, ¿ya? Cuneiforme, la primera forma de escritura, la inventaron en Mesopotamia, y los jeroglíficos que se desarrolló en Egipto. Bien, en Egipto. Por último, la edad del hierro. ¿Sí? La edad del hierro. El hierro es un metal mucho más sólido, mucho más fuerte que el bronce, mucho más resistente. Y por eso, pues, las armas de hierro van a ser muy superiores a las armas de bronce. ¿Sí? Van a ser muy superiores a las armas de bronce. Es la última etapa de los metales. ¿Por qué es importante? Porque aparece el sistema de escritura moderno. La escritura alfabética o fonética, en la cual cada símbolo es un fonema que tiene un sonido. ¿Sí? Eso es principio básico de la lengua, ¿no? Los símbolos que tenemos son importantes porque representan sonidos. ¿Ya? Representan sonidos. De ahí su importancia. Listo. ¿Qué más? Aparece la moneda, ¿no? Porque usted que tenía un problema. Ponerse de acuerdo en la equivalencia de los productos. Bien. En cambio, con la moneda le da un valor reconocido por un Estado. ¿Sí? Reconocido por un Estado. Entonces, así, yo sé que esto vale 10, ya, pero vale 10, esto vale 10 gramos, vale, ay, entonces con esto puedo intercambiar mejor. O sea, mucho mejor. Bien. Hoy incluso ya se habla de monedas electrónicas. ¿Sí? Y bueno, el trabajo se basa en la esclavitud, la mano de obra esclava.
en un sistema esclavista. ¿De dónde salían los esclavos? Dos orígenes. Los prisioneros de guerra. Había muchas guerras que solamente eran para generar esclavos. Por lo general, los prisioneros de guerra eran los soldados rendidos o capturados por sus familias y a ellos se les vendía como esclavos. ¿Sí? O los que no podían pagar sus deudas. También, también. Aparece el carro de guerra, ¿no? Como una herramienta de guerra que va a marcar diferencias. ¿Sí? Que va a marcar diferencias. Bien. ¿Y para qué? Porque la guerra va a ser la forma de poder expandirse y poder tener más esclavos. ¿Sí? Esa es su función. ¿Ya? Ahora, la esclavitud, tal vez ustedes cuando escuchan esclavitud, su mente al toque lo asocie con el color negro. Y con eso, por favor, reitero, no quiero ser peyorativo con nadie, por si acaso. Pero la esclavitud en la antigüedad, ¿sí? No tenía nada que ver con la esclavitud contemporánea. En la antigüedad no había diferencia racial, étnica. Podías ver esclavos rubios, esclavos negros, esclavos amarillos. No tenía un componente racial la esclavitud. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas de la edad de hierro en Europa? Bueno, tiene que ver con los yacimientos. Hallstatt, en la actual Austria, y Latene, en la actual Suiza. Una pregunta que hacían los europeos de por qué la civilización surgió en África, Asia, y no en Europa, tiene que ver con lo que ustedes ven en el mapa, ¿no? Y lo que vamos a ver la próxima clase. Europa tenía muchos valles, no había necesidad de moverse. De un valle te podías pasar a otro fácilmente, ¿no? Lo que no pasaba, sí, lo que no pasaba con Euroasia, donde alrededor de grandes ríos había formas de vida y no había más. Alrededor era montaña, desierto, pues, y no hay otra opción. Bien. Bueno, el alfabeto, ahí ustedes lo ven, ¿no? Es el origen de la escritura fonética, primero el alfabeto fenicio, que surgió también por la necesidad de comerciar. Muchas cosas debemos a los fenicios. Bien. Luego, los griegos. Y finalmente, el que ha llegado a nosotros, el alfabeto latino. Latino. Del cual se deriva el español, el idioma que hablamos. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Muy bien. Ahí está una línea de tiempo aproximada de lo que corresponde. ¿Bien? Una línea de tiempo aproximada de lo que corresponde. Bien, quedando un minuto, vamos a mencionar las claves. Las claves de nuestra
Pregunta, la contemporánea que vimos, sí, González, de Silva, Gustavo. La etapa actual que vimos es la edad contemporánea. Claro que sí. En el mundo hispano, franco-hispano, estamos en la edad contemporánea. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, la 1, la C. La 2, la A. La 3, la A. La 4, también la A. Finalmente la 5, la D. La 5. C-A-A-A. Una canción. C-A-A-A-D. ¿Ya, muchachos? Listo. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo viernes como hoy. ¿Ya? Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Estudien, estudien. Es lo más importante que pueden hacer. Por favor, ¿ya? Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, profesor, gracias.